En aquella cena de Navidad, todos recibieron un regalo, menos el hombre que había pagado por todos ellos durante 15 años. La casa de Julia brillaba con las luces del árbol y el murmullo de las risas. El aroma a pavo asado y vino tinto llenaba el aire, mezclado con el sonido metálico de los cubiertos y el zumbido suave de la calefacción. Era la típica postal navideña española. Los niños corriendo, la música de fondo, las bandejas con turrones y una familia aparentemente perfecta. Paul, sentado en el extremo de la mesa, observaba la escena con una sonrisa serena. Había viajado desde Valencia solo para pasar la Nochebuena con su hija y su yerno, Cody. Llevaba semanas esperando aquel momento. Había preparado un pequeño discurso, incluso un sobre con dinero para los nietos. Pero, a medida que la cena avanzaba, empezó a notar algo extraño. No había una silla para él al principio. Alguien tuvo que traer una del pasillo. Nadie le preguntó si quería vino. Y cuando levantó la copa para brindar, las conversaciones continuaron como si no existiera. Julia hablaba animadamente con su suegra sobre los planes de vacaciones en Tenerife. Cody reía con los primos y los niños gritaban pidiendo abrir los regalos. Paul miró a su alrededor. En las paredes colgaban fotos familiares, todas recientes. No aparecía en ninguna. Cuando llegó el momento de los regalos, todos se acercaron al árbol. Julia, radiante con su vestido rojo, repartía los paquetes envueltos en papel brillante. «Este es para mamá, este para los peques, este para Cody». Su voz era dulce, casi teatral. Paul esperaba con paciencia, convencido de que el suyo aparecería al final. Pero no llegó. Julia levantó la vista y, al notar la mirada de su padre, sonrió con cierta incomodidad. «Ay, papá», dijo, fingiendo una risa ligera. «Creo que nos olvidamos de ti». Las risas que siguieron fueron cortas, incómodas. Cody dio una palmada sobre el hombro de Paul. «Venga, suegro, no te lo tomes a pecho. Lo importante es que estás aquí». Paul asintió. «Claro», murmuró, «lo importante es estar». El resto de la noche se hizo interminable. Escuchó a Julia presumir del coche nuevo, del gimnasio, del reloj de Cody. Nadie le preguntó cómo estaba, ni si seguía caminando cada mañana junto al puerto, ni si la vieja casa en Sagunto seguía llena de recuerdos de su esposa, Sara. Cuando el reloj marcó las 11, Paul se levantó despacio. Nadie se dio cuenta. Salió al jardín, donde la brisa de diciembre era fría y limpia. Desde fuera, la casa parecía una pecera iluminada. Dentro, su familia seguía riendo, moviéndose entre luces y copas. Él se vio reflejado en el cristal. Un hombre mayor, bien vestido, con la mirada perdida. Encendió un cigarrillo, aunque hacía años que no fumaba, y susurró: «Creo que esta vez sí me olvidaron de verdad». El trayecto de regreso a su piso fue silencioso. Las calles de Valencia estaban vacías. Solo quedaban los restos de confeti y el eco de las campanas de medianoche. Al llegar, Paul se quitó el abrigo, dejó las llaves sobre la mesa y se quedó un momento mirando el vacío del salón. Abrió el cajón del escritorio. Dentro, carpetas amarillas cuidadosamente etiquetadas. Universidad de Julia, boda, hipoteca, reparación del coche, vacaciones 2018. Se sirvió un poco de brandy y empezó a revisar los papeles. Recibos, transferencias, contratos. Cada hoja era una prueba muda de años de sacrificio.
cientos de miles de euros invertidos en el bienestar de su hija. Y sin embargo, en esa mesa de Navidad, ni siquiera había un pequeño paquete con su nombre. Suspiró y sacó la calculadora. No sabía por qué, pero necesitaba ver la cifra exacta. Suma tras suma, línea tras línea. Al final, la pantalla mostró 312.480 euros. Paul se quedó mirando el número como si fuera una sentencia. No era el dinero lo que dolía. Era el reconocimiento que nunca llegó. El gracias que jamás escuchó. En la repisa había una fotografía de su esposa, Sara, tomada 20 años atrás, en la playa de Denia. Sonreía con esa mezcla de dulzura y firmeza que siempre lo había mantenido en equilibrio. Recordó su voz, tan clara como si aún estuviera en la habitación. «Paul», decía ella, «amar no siempre significa decir que sí. A veces, amar significa saber cuándo cerrar la mano». Por primera vez, él entendió de verdad lo que había querido decir. Se acercó a la ventana. La ciudad dormía bajo una fina neblina. En el edificio de enfrente, una familia brindaba con cava y abrazos. En su piso, solo el tic-tac del reloj acompañaba sus pensamientos. Abrió una libreta vieja y escribió en la primera página: definir el problema, analizar, resolver. Era el método que siempre usaba en su trabajo como ingeniero. Y de algún modo, la vida le estaba pidiendo aplicar la misma lógica. «Esto ya no es un problema familiar», susurró. «Es un proyecto». Guardó la libreta, apagó la luz y se dirigió al dormitorio. Pero antes de cerrar los ojos, pronunció una frase que cambiaría el curso de su vida. Mañana, Julia aprenderá lo que cuesta olvidar a un padre. A la mañana siguiente, el sol entró tibio por las cortinas. Paul preparó café, revisó su agenda y por primera vez en mucho tiempo no sintió ese peso en el pecho. En el buzón había una carta del banco. La abrió sin prisa, mientras el vapor del café dibujaba espirales en el aire. Era un recordatorio sobre un préstamo que había garantizado para Julia hacía años. Sonrió con ironía. Incluso el banco recordaba más esa deuda que su propia hija. Doblando el papel con cuidado, se dijo: «Quizás esta sea la primera deuda que voy a cobrar en mi vida». Encendió el ordenador, buscó el número de su antiguo abogado y escribió un correo breve. «Estimado Harold, necesito una reunión para revisar ciertos asuntos familiares. Mañana a las 10 estaría bien. Paul Stewart». Después se vistió con su chaqueta gris, la misma que usaba cuando tenía reuniones importantes. Antes de salir, miró de nuevo la foto de Sara y le guiñó un ojo. «Tenías razón, cariño. A veces el amor necesita un límite». Esa noche, Julia subiría a las redes fotos de su cena perfecta, con la etiqueta «Navidad en familia». Sonreiría junto a su esposo, sus hijos y un árbol cubierto de luces. Y nadie, ni siquiera ella, notaría la ausencia del hombre que había construido cada ladrillo de esa felicidad. Pero Paul sí lo sabía. Sabía que en el fondo había asistido a su propio funeral emocional y que a partir de ahora empezaba algo nuevo. «No volveré a regalar paz a quien solo me ofrece silencio». El lunes amaneció con un sol pálido que apenas calentaba las calles de Valencia. Paul se despertó antes del amanecer, como siempre, pero esta vez no por costumbre, sino por una idea que le rondaba la cabeza desde la noche anterior. Se vistió despacio, con una camisa azul planchada
y el abrigo gris que solía usar para las ocasiones serias. Mientras se servía el café, abrió la libreta donde la noche anterior había escrito 3 palabras: definir, analizar, resolver. Años atrás, ese era su método de trabajo cuando diseñaba puentes o calculaba estructuras. Ahora, por primera vez, iba a aplicarlo a su propia vida. Definir el problema. El problema no era Julia, ni siquiera Cody. El verdadero problema era él mismo, su incapacidad para decir basta. Tomó un sorbo de café y respiró hondo. «He estado pagando para sentirme querido», murmuró. «Y eso no es amor, es miedo». A las 10 en punto, llegó al despacho del abogado Harold Brennan, un hombre mayor, británico de nacimiento, que llevaba más de 30 años viviendo en España. Su oficina estaba en una calle tranquila del Ensanche, con olor a madera encerada y libros de derecho. Harold lo recibió con una sonrisa cansada. «Paul, hace siglos que no te veía por aquí. ¿Qué te trae esta vez? ¿Asuntos de herencia, tal vez?» «Deudas», respondió él, dejando la libreta sobre la mesa. «Pero no las mías». Harold arqueó una ceja y lo invitó a sentarse. «Explícame». Paul le relató los últimos 15 años de préstamos, favores y ayudas familiares que nunca se devolvieron. Habló de las transferencias, de los coches pagados, de las vacaciones financiadas. Harold lo escuchó sin interrumpir, tomando notas. «¿Tienes documentos de todo eso?», preguntó al final. «Cada recibo, cada transferencia, cada mensaje», dijo Paul golpeando suavemente la libreta. «Todo archivado. Soy ingeniero, no improviso». El abogado asintió, impresionado. «Técnicamente, si hay pruebas, podríamos reclamar parte de ese dinero, aunque es un proceso largo y desgastante». Paul negó con la cabeza. «No quiero dinero, quiero orden. Quiero que entiendan que cada decisión tiene consecuencias». Harold se quitó las gafas, pensativo. «¿Y cómo planeas lograr eso?». Paul se inclinó hacia adelante, con una calma inquietante. «Con lógica. Si ellos entienden el mundo en términos de deuda, hablemos su idioma». Esa misma tarde, Paul caminó por la avenida del puerto, con paso decidido. En una papelería compró carpetas nuevas, etiquetas y un sello de tinta. En su despacho improvisado del salón, colocó todo sobre la mesa y empezó a clasificar documentos: préstamos familiares, avales bancarios, transferencias directas, gastos cubiertos. Durante horas revisó, ordenó, sumó. Al caer la noche, tenía sobre la mesa una estructura clara. Los Stewart no eran solo su familia, eran su proyecto financiero más costoso. Encendió una lámpara pequeña y escribió una nueva nota en la libreta. Paso 1. Identificar el flujo de dinero. Paso 2. Determinar el punto de quiebre. Mientras anotaba, el teléfono sonó. Era Julia. Dudó unos segundos antes de contestar. «Papá, ¿cómo estás?», preguntó ella con una voz ensayada, como si leyera un guión. «Bien», respondió él seco. «¿Y tú?». «Bien. Bueno, más o menos. Cody está preocupado. Hay un pequeño problema con el banco. Parece que se ha retrasado un pago de la hipoteca. Pero no te preocupes, lo solucionaremos». Paul miró las carpetas frente a él y sonrió con una mezcla de tristeza y lucidez. «Claro, hija, seguro que lo solucionaréis». No añadió nada más. Cuando colgó,
Escribió una nueva línea en su libreta. El problema se define solo. Al día siguiente, volvió al despacho de Harold con una idea más clara. «Quiero crear una sociedad limitada», dijo al entrar. «¿Una empresa?», preguntó el abogado sorprendido. «Sí, una empresa de gestión y recuperación de deudas». Harold entrecerró los ojos. «Paul, ¿estás seguro de lo que haces? No me digas que vas a convertir esto en una guerra». «No, en una lección», respondió él. «No voy a humillar a nadie, Harold. Solo voy a poner las cosas donde deben estar». El abogado, intrigado, empezó a redactar los documentos. En el papel nació oficialmente Servicios de Recuperación Levante S.L., con sede en Valencia, administrador único, Paul Stewart. Cuando firmó los documentos, Paul sintió algo que hacía años no sentía. Control, no poder, no venganza, sino control sobre su propia historia. Antes de marcharse, Harold le puso una mano en el hombro. «Sabes que este tipo de decisiones cambian familias para siempre, ¿verdad?» Paul lo miró a los ojos. «Harold, las familias cambian solas cuando el respeto desaparece. Yo solo estoy tomando nota». De vuelta en casa, encendió la televisión, pero el ruido le resultó insoportable. Apagó el aparato y abrió una carpeta nueva. En la primera hoja escribió: «Cliente principal, Cody Johnson. Estado, moroso». A un lado dibujó un esquema simple, como si fuera un diseño de ingeniería. Deuda total, 75.000 €. Avalista, Julia Stewart. Entidad bancaria, Banco Mediterráneo. Estado, riesgo alto. Tomó una copa de vino y se recostó en el sofá. Por primera vez, la palabra riesgo le hizo sonreír. Los días siguientes transcurrieron con una calma meticulosa. Paul pasaba las mañanas en el registro mercantil, las tardes revisando documentos y las noches escribiendo en la libreta. Empezaba cada página con una fecha y terminaba con una reflexión. 27 de diciembre. El cariño sin límites se convierte en dependencia. 28 de diciembre. A veces hay que construir un muro para evitar que te derrumben. El proceso no era rápido, pero era preciso, casi quirúrgico. Una tarde, mientras revisaba correos, encontró uno de Julia. Corto, urgente, escrito sin saludo. «Papá, ¿podrías transferirnos algo antes de fin de año? Cody ha tenido un imprevisto». Paul se quedó mirando la pantalla. El tono era el mismo de siempre, exigente, disfrazado de inocencia. Pulsó responder y escribió solo 3 palabras. «No puedo ayudar». Antes de enviar el mensaje, añadió una línea más, como si fuera una postdata para sí mismo. Empieza la fase 2. Esa noche, antes de dormir, volvió a mirar la foto de Sara. «Te prometo que esta vez no actuaré por rabia», susurró. «Lo haré por respeto a lo que fuimos y por lo que nunca volverá a ser». Fuera, la lluvia golpeaba los cristales. En la libreta, bajo la fecha, escribió su última frase del día. «El amor sin límites deja de ser amor. Se convierte en deuda». Y al cerrar el cuaderno, Paul Stewart dejó de ser solo un padre herido. A partir de esa noche, empezó a ser el arquitecto de su propio ajuste de cuentas.
Valencia amanecía envuelta en una niebla fina, de ese gris que anuncia lluvia. Paul bajó a la calle con paso firme, llevando bajo el brazo una carpeta azul. Dentro llevaba todo lo necesario para la segunda fase de su plan. Había pasado las últimas noches revisando informes, nombres, números de cuenta y direcciones. Cada dato era una pieza de un rompecabezas que, por fin, empezaba a tener forma. Su primera parada fue en una cafetería discreta del centro, donde lo esperaba Rebecca Martínez, la investigadora privada a la que Harold le había recomendado. Era una mujer de unos 40 años, cabello oscuro, mirada directa y voz baja, de esas personas que inspiran confianza sin esfuerzo. «Señor Stewart», dijo al verlo entrar, «le tengo noticias». Paul dejó la carpeta sobre la mesa y pidió un café solo. Rebecca abrió su bolso y sacó un informe encuadernado. En la portada se leía: «Informe financiero. Cody Johnson». «He seguido todos los movimientos durante los últimos 3 meses», explicó ella. «Y lo que encontré no es bonito». Paul asintió sin decir nada. Abrió el informe y comenzó a leer. Había de todo: extractos bancarios, pagos a casas de apuestas en línea, préstamos rápidos, recibos de un concesionario de coches de lujo y un par de transferencias sospechosas a una cuenta extranjera. Cada página era una prueba más de la doble vida de su yerno. «Tiene deudas por más de 70.000 euros, señor Stewart», dijo Rebecca con tono profesional. «Y no solo eso, está utilizando el negocio familiar como garantía de algunos préstamos personales. Si sigue así, en menos de 6 meses podrían perder la casa». Paul cerró el informe con calma. «¿Y Julia lo sabe?». Rebecca dudó unos segundos antes de responder. «Sabe parte, sospecha lo demás, pero no hace nada. Supongo que prefiere no ver». El silencio entre ellos duró un largo instante. Afuera, el tráfico rugía bajo la lluvia. Paul dejó unas monedas sobre la mesa y guardó el informe en su abrigo. «Gracias, Rebecca. A partir de ahora ya no necesito más información. Lo que viene depende de mí». De camino a casa, el viento le golpeaba el rostro. Recordó el tono condescendiente de Cody en la última cena, su manera de palmearle el hombro, su sonrisa falsa. Todo encajaba. Había confundido la educación con respeto, la cortesía con cariño. Al llegar a su piso, dejó el abrigo sobre el sofá y abrió el informe otra vez. Se detuvo en una página con un nombre que no reconocía: Apuestas Valencia Norte. Había pagos constantes, casi diarios. En la columna de observaciones, una nota: crédito cancelado mediante transferencia de J. Stewart. Julia. Paul apoyó la cabeza entre las manos. No solo lo estaban utilizando económicamente, estaban destruyendo su propia estabilidad sin darse cuenta. Julia se había convertido en cómplice por amor o por miedo, y eso dolía aún más. Encendió la radio para romper el silencio, pero la apagó de inmediato. En su lugar, abrió su libreta y escribió una sola línea: «Cuando la verdad duele, es porque ya la conocías». 2 días después, Paul volvió al despacho de Harold. El abogado lo recibió con gesto serio. «¿Qué te trae hoy, Paul? Necesito que mi empresa adquiera unas deudas», dijo colocando los documentos sobre la mesa. «Quiero comprar todo lo que Cody debe al Banco Mediterráneo y a la financiera Garay». Harold lo miró como quien no sabe si su cliente está siendo brillante o peligroso.
¿Quieres convertirte en su acreedor? Exactamente. Si la lección debe aprenderse, que sea de la forma más clara posible. El abogado suspiró. Sabes que esto no tiene marcha atrás. La vida tampoco la tiene, contestó Paul. Firmaron los papeles. Cuando salió del edificio, Paul tenía en sus manos la escritura que lo convertía legalmente en el propietario de las deudas de su yerno. No lo hizo por venganza, sino por algo más profundo, la necesidad de que el equilibrio regresara. Esa noche cenó solo, con un plato de sopa caliente y un trozo de pan. En la mesa, la carpeta azul descansaba junto al vaso de vino. La miró como quien observa un mapa antes de una travesía peligrosa. «Esto no es castigo», dijo en voz baja. «Es un espejo». Pasaron unos días antes de que Julia volviera a llamar. Esta vez su tono sonaba tenso. «Papá, el banco nos ha enviado una notificación. Dicen que alguien ha comprado nuestras deudas. No entiendo nada. ¿Sabes algo de eso?» Paul respiró despacio. «Algo he oído», respondió. «Pero seguro que podéis hablar con el nuevo acreedor». «¿Y quién es?», preguntó Julia. «Una empresa local. Se llama Servicios de Recuperación Levante». Del otro lado del teléfono hubo un silencio tan largo que Paul pudo imaginar perfectamente la cara de su hija al reconocer el nombre. «¿Eres tú?», preguntó ella con voz temblorosa. «Lo era siempre, Julia», dijo él tranquilo. «Solo que ahora, por fin, tú también lo sabes». Colgó sin esperar respuesta. Esa misma noche, Julia y Cody discutieron a gritos. Los vecinos del bloque pudieron oírlos. Él la acusaba de haberle traicionado al contarle cosas al padre. Ella lo acusaba de arruinarlo todo. Las luces permanecieron encendidas hasta la madrugada. Paul, en su piso, no necesitaba escucharlo. Sabía que cada palabra dicha era una grieta más en el muro que ellos mismos habían construido. Al día siguiente, el teléfono sonó de nuevo. Esta vez era Cody. Su voz estaba cargada de rabia. «Escúchame bien, viejo», dijo. «No puedes jugar con nuestra vida así. No tienes derecho». Paul lo dejó hablar. Cuando el silencio se hizo, respondió con calma. «Tengo todo el derecho del mundo. Lo firmaste tú, Cody. Varias veces, de hecho». El hombre al otro lado soltó un insulto y la llamada se cortó. Paul miró el teléfono unos segundos. Luego lo apagó. En la libreta escribió: «El respeto que no se pide se cobra». Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos. Ninguna llamada, ningún correo. Julia no se presentó. Cody desapareció. Solo el banco confirmó la transferencia de propiedad de la deuda. Paul pasaba las tardes en su balcón, viendo cómo los vecinos decoraban los balcones con luces de Año Nuevo. Pensaba en Sara, en cómo habría manejado todo aquello. Quizás con más compasión, quizás no. Una tarde recibió una carta sin remite. Era de Julia. Dentro, una sola hoja escrita a mano. «Papá, no entiendo por qué haces esto. Creí que el amor de un padre no tenía condiciones. Pero si esto es una lección, la estoy aprendiendo. Solo espero que, cuando todo termine, todavía quede algo entre nosotros». Paul leyó la carta varias veces. No había ira en ella, solo confusión. Guardó el papel entre las páginas de su libreta, justo después de la frase sobre el respeto. Esa noche, mientras la ciudad celebraba la llegada del nuevo año con fuegos artificiales,
Él brindó solo, mirando el reflejo del vino en la copa. «Sara», dijo en voz baja, «la primera fase ha terminado». Y por primera vez en mucho tiempo se permitió sonreír. No de satisfacción, sino de certeza, porque sabía que el siguiente paso no sería fácil, pero sí necesario. A veces, la paz comienza cuando la verdad deja de esconderse. Los primeros días de enero llegaron fríos y húmedos a Valencia. El aire olía a sal y a asfalto mojado. Paul se levantaba temprano, como siempre, pero ahora había algo distinto en su rutina. No había llamadas, ni mensajes, ni noticias de Julia o de Cody. El silencio era total. Y curiosamente, no lo sentía como una ausencia, sino como un descanso. Aún así, sabía que ese silencio no duraría mucho. Una tarde, mientras preparaba té, recibió una llamada del abogado Harold. «Paul, he recibido un documento curioso», dijo el hombre con voz prudente. «Tu hija y tu yerno han presentado una solicitud ante el juzgado. Quieren una revisión de tu capacidad legal. Alegan que podrías estar sufriendo deterioro cognitivo». Paul apoyó la taza en el mármol. El vapor se elevó lentamente. «¿Deterioro cognitivo?», repitió sin sorpresa. Ya era cuestión de tiempo. «No te preocupes», añadió Harold. «Es una jugada desesperada. Si quieres, puedo preparar una contrademanda». «No, solo prepara los papeles para demostrar que sigo perfectamente lúcido. Quiero hacerlo con calma». Colgó sin enfadarse. En su libreta escribió: «Cuando alguien no puede defender sus actos, intenta atacar tu mente». Esa misma semana, Julia lo visitó por primera vez en meses. Llegó sin avisar, bien vestida, con un abrigo caro y un aire de aparente serenidad. Pero sus manos temblaban al quitarse los guantes. «Papá, necesitamos hablar», dijo entrando sin esperar invitación. Paul la observó desde la ventana. «¿Hablar o convencerme de algo?» «Hablar», repitió ella, conteniendo las lágrimas. «No sé por qué haces esto. Cody está desesperado. Los niños preguntan por ti. No entiendo en qué te has convertido». Paul respiró hondo. No quería discutir, pero tampoco permitir que el teatro continuara. «Me he convertido en alguien que aprendió a decir basta». Julia dio un paso adelante con la voz temblorosa. «No es justo. Lo que no fue justo fue que me convirtierais en un cajero automático con un corazón». Su voz era baja, firme. «Y ni siquiera me disteis las gracias». Julia lo miró con rabia y tristeza a la vez. «Siempre creí que eras distinto, que entendías el amor». Paul negó con la cabeza. «El amor no es pagar para que te quieran, hija». Ella no contestó. Dejó escapar un suspiro largo, casi de derrota, y se marchó sin despedirse. La puerta se cerró con un golpe seco. Paul no la siguió. Solo volvió a escribir en su libreta: «La culpa viaja siempre en silencio». A los pocos días recibió una carta certificada del juzgado. Dentro había una citación y un informe médico adjunto, supuestamente firmado por un psiquiatra privado. Según el documento, Paul presentaba comportamientos paranoides y tendencias obsesivas relacionadas con el control financiero familiar. Al leerlo no pudo evitar sonreír. «Esto se está poniendo interesante», murmuró. Llamó a Harold y le pidió que gestionara una evaluación médica oficial, pública y objetiva. Una semana después, acudió a la cita con el doctor Morales, un neurólogo de trato amable y directo. «¿Por qué cree usted que su familia duda de su capacidad?», preguntó el médico.
Paul se encogió de hombros. Supongo que porque por primera vez no les conviene que piense con claridad. El doctor sonrió y anotó algo. Después de varias pruebas y una conversación larga, firmó el informe final. «Está usted más lúcido que la mayoría de mis pacientes de 50 años», bromeó. «Lo que tiene no es un problema cognitivo, señor Stewart. Es demasiada memoria». Paul agradeció y se marchó. Al llegar a casa, dejó el nuevo informe junto al falso. 2 versiones de una misma historia. Una construida sobre mentiras, otra basada en hechos. Se sirvió una copa de vino y, mirando ambos papeles, pensó en lo irónico que era todo. Durante años había sido el sostén de su familia y ahora lo llamaban desequilibrado por no seguir sosteniéndolos. Una tarde, Harold lo llamó de nuevo. «La prensa local ha recibido un rumor. Alguien ha filtrado que estás bajo evaluación mental». «Creo que fue Cody». Paul no se alteró. «Déjalo. Las mentiras tienen fecha de caducidad». Y efectivamente, en pocos días, la verdad empezó a salir a la luz. El doctor Morales envió su informe directamente al juzgado, y el caso se cerró sin más. La reputación de Julia y Cody, sin embargo, quedó manchada. Los vecinos comenzaron a hablar, en el mercado, en la panadería, en la iglesia. «¿Has oído lo del yerno de Paul?», decían. «Parece que apostó la casa». Paul no celebró su victoria. Solo escribió una nueva frase en su libreta. «No hace falta gritar la verdad. Ella camina sola». Un domingo por la mañana, mientras leía el periódico, encontró un artículo en la sección local. «Escándalo en familia conocida de Valencia. Se sospecha de deudas y conflictos internos». No mencionaban nombres, pero las fotos del chalet de Julia eran inconfundibles. Ese mismo día, recibió un mensaje de ella. «Papá, ¿estás satisfecho ahora?». Paul respondió: «No, hija, pero al menos ya no estoy ciego». Después apagó el teléfono. Los días siguientes fueron fríos, pero tranquilos. Paul se centró en su rutina: caminar por el puerto, leer, cuidar sus plantas. Cada tarde el sol caía sobre el mar con ese tono anaranjado que a Sara tanto le gustaba. Y cada vez que el viento soplaba desde el este, él sentía su presencia, como una voz que le susurraba: «Sigue adelante, Paul». Una mañana, mientras revisaba el buzón, encontró un sobre sin remitente. Dentro había una nota escrita con caligrafía torpe. «Deja de destruirnos o lo lamentarás». No necesitaba firma. Sabía perfectamente quién la había enviado. Sonrió. No de miedo, sino de confirmación. Las mentiras, cuando se quedan sin fuerza, recurren a la amenaza. Guardó la nota en la libreta, junto a las otras frases que escribía cada noche, y añadió una más, con trazo firme: «Cuando el enemigo muestra los dientes, es porque ya no tiene argumentos». Esa misma noche, mientras cenaba, el teléfono volvió a sonar. Esta vez no era Harold, ni Julia, ni Cody. Era un número desconocido. Paul contestó sin pensarlo. «Señor Stewart», dijo una voz masculina. «Le hablo del Banco Mediterráneo. Queríamos informarle de que los plazos pendientes del préstamo adquirido por su empresa están listos para su cobro». Paul asintió, mirando el reflejo de su rostro en la ventana. «Perfecto. Procedan como corresponde. Por cierto», añadió el hombre, «su nombre ya figura como acreedor principal. Los deudores han sido notificados».
Excelente, respondió Paul con calma. Entonces, todo está en orden. Colgó, terminó su copa de vino y cerró la libreta. En la última página escribió despacio, como si fuera un juramento. La paciencia también puede ser una forma de venganza. Fuera, la ciudad se preparaba para la llegada de la Semana de Reyes. Los escaparates brillaban, los niños escribían cartas a Melchor, Gaspar y Baltasar. Pero en el piso de Paul la calma era absoluta. Sabía que la siguiente jugada no vendría de él, vendría de ellos, y cuando llegara ese momento, estaría preparado, porque ya no era solo un padre decepcionado. Era un hombre que había aprendido a mirar la mentira a los ojos y no parpadear. El invierno seguía su curso en Valencia. Las luces de Reyes aún colgaban en las calles, pero el brillo festivo ya se había apagado. Paul caminaba cada mañana por el puerto, observando los barcos balancearse suavemente. En su rostro no quedaba rastro de ira, solo una calma extraña, como si hubiera aceptado que la guerra con su hija y su yerno ya no era una disputa familiar, sino un proceso inevitable. Una mañana, al volver a casa, encontró un sobre oficial en el buzón. Lo abrió con cuidado. Era una confirmación del juzgado. Servicios de Recuperación Levante S.L., su empresa, había sido reconocida como único acreedor legal de las propiedades de Cody Johnson. Todo estaba firmado, sellado y aprobado. Y se sirvió un café. Se sentó junto a la ventana y miró los papeles. No había alegría en su gesto, solo una sensación de justicia. Durante años había sido el único que cumplía su palabra. Ahora, por fin, los demás tendrían que cumplir la suya. 2 días después, Harold lo llamó para revisar los siguientes pasos. Paul, si sigues adelante, tendrás el derecho legal de iniciar el proceso de embargo. Lo sé, respondió él con serenidad. No quiero precipitarme. ¿Esperas algo? No, solo quiero hacerlo con dignidad. No habrá gritos, ni escándalos, ni prensa. Todo por escrito, en silencio. Harold suspiró al otro lado de la línea. Tienes una calma que asusta, viejo amigo. Paul sonrió apenas. No es calma, Harold, es cansancio. Esa tarde, Paul recibió una llamada inesperada. «Buenas tardes, ¿el señor Stewart?», dijo una voz femenina. «Sí». «Le hablo del Colegio Público Cervantes. Su nieto, Daniel, ha tenido un pequeño problema en clase. La madre no contesta al teléfono y... Pensé que usted quizá podría venir». El corazón de Paul dio un vuelco. Hacía meses que no veía a Daniel. En cuestión de minutos, se puso el abrigo y salió. Cuando llegó al colegio, la directora lo esperaba en la entrada. «Tranquilo, no ha pasado nada grave, solo una pelea». «¿Está bien?», preguntó con voz temblorosa. «Sí, está en mi despacho». Paul entró y lo vio allí. Su nieto, con los ojos rojos y la camiseta manchada de pintura. En la mesa había un dibujo arrugado. Daniel levantó la vista y al reconocerlo, sonrió con timidez. «Abuelo», el hombre se agachó y le tocó el hombro. «¿Qué ha pasado?» «Un niño dijo que mi papá iba a perder la casa, que tú nos habías echado», respondió Daniel bajando la cabeza. «Yo le dije que era mentira, pero siguió riéndose». Paul se quedó en silencio. Aquella frase, tan inocente, tan brutal, atravesó su coraza. Lo abrazó sin decir nada. Después de un momento, se giró hacia la directora.
Gracias por llamarme. Me ocuparé de esto. Al salir, Daniel le tomó la mano. ¿Es verdad que papá está enfadado contigo? Un poco, dijo Paul. Pero los mayores a veces se enfadan porque no saben cómo decir que tienen miedo. ¿Y tú también tienes miedo? Paul sonrió. Sí, pero no del tipo que tú crees. Tengo miedo de que un día te olvides de lo que significa respetar. Caminaron juntos hasta la parada del autobús. Paul lo dejó allí, sabiendo que Julia vendría a recogerlo. Se quedó observando desde la distancia, sin acercarse. Cuando ella llegó, evitó mirarla. Solo esperó hasta ver al niño entrar en el coche. Esa noche escribió en su libreta: «Los inocentes siempre pagan el precio de la cobardía ajena». Días después, recibió la visita de un funcionario del banco. Venía con traje oscuro y modales impecables. «Señor Stewart, el expediente del señor Johnson está listo para su ejecución. Solo necesitamos su autorización final». Paul lo invitó a sentarse. «¿Qué pasa si firmo hoy?» «En 3 semanas se iniciará el proceso. La propiedad quedará a su nombre». «¿Y si espero?» «Nada cambia, salvo que los intereses seguirán creciendo». Paul se quedó mirando el documento en silencio. «Tráigame los papeles la semana que viene. Aún quiero darle una última oportunidad». El hombre asintió y se marchó. Esa noche, Julia lo llamó de nuevo. No había lágrimas en su voz esta vez, solo cansancio. «Papá, Cody está buscando trabajo, pero nadie lo contrata. Todo el mundo habla de nosotros. No sé cómo vamos a salir de esta». Paul la escuchó en silencio. «No quería llegar tan lejos», dijo ella. «No quería que esto terminara así». «Entonces, ¿por qué lo permitiste?», preguntó él suavemente. «Siempre pudiste decir basta». Julia no contestó. Solo se oyó su respiración entrecortada al otro lado. «Papá, si lo haces, si firmas, no tendremos dónde ir». Paul cerró los ojos. En su mente apareció el rostro de Daniel. «Yo no os quito la casa, hija, solo la estoy recuperando. La casa se perdió el día que me olvidasteis en aquella mesa de Navidad». Hubo un silencio largo, casi eterno. Luego, Julia colgó sin despedirse. Al día siguiente, Paul fue al puerto. Se sentó frente al mar, donde los pescadores preparaban sus redes. Observó el horizonte y pensó en Sara, en cómo ella siempre había creído en la bondad, incluso cuando los demás la traicionaban. «¿Qué harías tú?», se preguntó en voz alta. El viento no respondió, pero una gaviota cruzó el cielo, gritando como si lo comprendiera. Volvió a casa, abrió la libreta y escribió: «El perdón no borra las deudas, solo las vuelve soportables». Guardó el cuaderno en el cajón, junto con el informe del banco. Pasaron 3 días sin llamadas. El silencio se volvió pesado, hasta que un viernes por la tarde sonó el timbre. Paul abrió la puerta y encontró a Julia. Estaba demacrada, con ojeras, pero con la cabeza alta. «He venido a hablar», dijo ella. «Adelante». Se sentaron frente a frente, sin café ni formalidades. «No vengo a pedirte dinero», empezó. «Solo quería decirte que entiendo por qué haces esto». «¿De verdad lo entiendes?», preguntó Paul. «Sí, y aunque me duela, sé que tienes razón». Paul sintió un nudo en la garganta.
No busco tener razón, Julia. Solo busco paz. Ella asintió, y por un momento el silencio entre ambos no fue hostil, sino humano. «Si te sirve de algo», dijo ella antes de marcharse, «Daniel te echa de menos, y yo también». Cuando la puerta se cerró, Paul se quedó quieto, mirando la taza vacía sobre la mesa. Luego tomó los documentos del banco y los firmó. No tembló. Solo escribió su nombre con trazo firme. Paul Stewart. Esa noche, en la última página de su libreta, escribió: «La compasión no siempre impide la justicia, a veces la acompaña». Y al apagar la luz, comprendió que su empresa, Servicios de Recuperación Levante, no solo cobraba deudas materiales, también cobraba las emocionales. El amanecer del lunes llegó con un cielo limpio sobre Valencia. Paul despertó antes de que sonara el reloj, como solía hacer cuando aún trabajaba en la empresa. La costumbre de levantarse temprano no se había ido con la jubilación, ni siquiera con el paso del tiempo o con la soledad. Preparó café, abrió la ventana y respiró el aire fresco que venía del puerto. En la mesa, un sobre del Banco Mediterráneo lo esperaba desde el viernes. No lo había abierto aún. Lo observó unos segundos antes de rasgarlo con calma. Dentro había una carta formal. El proceso de embargo había concluido. La vivienda de Julia y Cody pasaba oficialmente a nombre de Servicios de Recuperación Levante S.L. Paul apoyó la espalda en la silla. No sintió victoria ni alivio, solo una especie de silencio interior. El documento representaba el cierre de un ciclo, pero también el inicio de otro que no sabía si quería recorrer. El teléfono sonó. Era Harold. «Paul, ya está todo confirmado. La propiedad es tuya». «Lo sé, acabo de leerlo», respondió él con voz tranquila. «¿Qué piensas hacer ahora?» «No lo sé. Tal vez nada». El abogado hizo una pausa. «Si me permites un consejo, dales un poco de tiempo para moverse. Hay niños de por medio». «No te preocupes, no pienso echarlos a la calle. Solo quiero que comprendan lo que significa la palabra responsabilidad». Harold asintió al otro lado. «A veces enseñar duele más que castigar». «Lo sé, y aún así hay que hacerlo». 2 días después, Paul recibió otra carta. Esta vez no era del banco, sino de Julia. La letra temblorosa del sobre lo conmovió antes incluso de abrirlo. Dentro encontró una hoja escrita a mano. «Papá, ya no queda nada que vender. Cody se ha ido a casa de su hermano. Dice que volverá cuando todo se calme, pero sé que no volverá. No te escribo para reprocharte nada, solo para decirte que Daniel pregunta por ti. No sabe nada del embargo, solo que ya no viviremos en la misma casa. Si aún te queda un poco de cariño por él, déjanos tiempo. No por mí, sino por tu nieto». Paul leyó la carta 3 veces. Luego la dobló con cuidado y la dejó sobre la mesa. No contestó de inmediato. Esa noche, sin embargo, no pudo dormir. Se levantó, preparó té y miró por la ventana. Las luces de la ciudad parpadeaban en la distancia. Se preguntó cuántas familias estarían pasando por lo mismo. Decisiones difíciles disfrazadas de justicia, verdades que dolían más que las mentiras. En su libreta escribió: «A veces el amor se demuestra no sosteniendo, sino soltando».
A la mañana siguiente, condujo hasta la antigua casa de Julia. No había ido desde el día de la última cena familiar. La fachada seguía igual, pero el jardín estaba descuidado. El buzón rebosaba de cartas sin recoger. Llamó al timbre. Nadie respondió. Golpeó la puerta suavemente y esperó. Después de un rato, Daniel abrió. Llevaba el uniforme del colegio y el pelo despeinado. «Abuelo, mamá no está. Está en el hospital con la abuela de Cody». «No te preocupes», dijo Paul, agachándose para estar a su altura. «Solo quería dejar esto». Le entregó una pequeña caja envuelta en papel marrón. «No la abras hasta que tu madre esté contigo, ¿vale?» «Vale». Paul sonrió y le revolvió el cabello antes de irse. Mientras caminaba hacia el coche, sintió que el corazón le pesaba como una piedra. No por el embargo, sino por la distancia emocional que había crecido entre ellos. Días más tarde, Harold lo llamó de nuevo. «He recibido una solicitud de tu hija», dijo. «Quiere negociar un acuerdo para recuperar la casa». Paul lo pensó unos segundos. «¿Y qué propone?» «Una hipoteca a 20 años. Ella se haría cargo de los pagos». Paul sonrió con amargura. Una mujer que no supo cuidar lo que tenía, pidiendo otra oportunidad para pagar por ello. La ironía de la vida, Harold. «Entonces, ¿qué harás?» Escucharla. Nada más. Se reunieron en el despacho del abogado. Julia llegó puntual, vestida con sencillez, el rostro cansado pero sereno. «Papá», dijo al entrar, «gracias por venir». «No vine por gratitud, vine por respeto». Se sentaron. Harold explicó las condiciones del nuevo contrato. Julia lo escuchó en silencio, con las manos entrelazadas. «Acepto todo», dijo finalmente. «No quiero tu dinero, solo un techo para mi hijo». Paul la observó. En sus ojos ya no había soberbia, solo cansancio y una leve dignidad. «No necesitas convencerme, Julia. No soy tu enemigo». «Lo sé», respondió ella con voz baja. «Solo necesito un poco de tiempo». Firmaron los documentos. Cuando se levantó, Julia se acercó a él y lo abrazó. Fue un gesto breve, sincero, sin palabras. Paul permaneció quieto, sorprendido, hasta que ella se separó. «Gracias», susurró. Esa noche, Paul regresó a casa caminando. El aire olía a pan recién hecho y a lluvia. En el portal se cruzó con la vecina del cuarto, que le preguntó cómo estaba. «Bien», dijo él. «En paz, por fin». Al entrar, encendió la lámpara y vio sobre la mesa la caja que le había dejado a Daniel. No recordaba haber preparado otra igual, pero allí estaba. La abrió con cuidado. Dentro había un dibujo infantil, una casa amarilla con un árbol grande al lado. Debajo, en letras torcidas, se leía: «Para el abuelo Paul, gracias por no olvidarnos». Paul sintió un nudo en la garganta. Se sentó, apoyó el dibujo en la mesa y cerró los ojos. «El perdón no se pide ni se da», pensó. «Se construye». Durante los días siguientes, Paul volvió a su rutina de siempre. El café en el puerto, los paseos por el mercado, las charlas breves con Harold. Pero algo dentro de él había cambiado. Había aprendido que la justicia, cuando nace del dolor, no destruye, limpia. Un sábado por la tarde, mientras caminaba por la playa, vio a lo lejos a Julia y a Daniel. El niño corría por la orilla con una cometa,
y ella lo seguía riendo. No lo vieron y él no se acercó. Solo se quedó observándolos con una sonrisa tranquila. Sacó su libreta y escribió una última frase. Las deudas del alma solo se pagan con silencio y amor. Luego cerró el cuaderno y lo guardó en el bolsillo. El sol comenzaba a caer sobre el Mediterráneo, tiñendo el agua de dorado. Paul se quedó allí, mirando el horizonte, sabiendo que el ciclo, por fin, estaba completo. Porque a veces ganar no significa recuperar lo perdido, sino aprender a no perderse uno mismo. Febrero llegó con lluvias suaves y un frío húmedo que se colaba por las rendijas de las ventanas. Paul había vuelto a la calma. Dormía mejor, comía sin ansiedad, y aunque el silencio seguía llenando su casa, ya no le pesaba tanto. Había aprendido a convivir con él como con un viejo amigo que, aunque incómodo, no miente. Aquella mañana, mientras hojeaba el periódico, un titular llamó su atención. El exempresario Paul Stewart limpia las deudas de su familia y dona parte de su empresa a una fundación benéfica. Se quedó mirándolo unos segundos, sin entender de inmediato. ¿Quién había filtrado aquello? No era una noticia escandalosa, pero tampoco era algo que él quisiera publicitar. Debajo del titular, una breve nota hablaba de su decisión de reinvertir los beneficios de servicios de recuperación Levante en programas de apoyo a familias endeudadas. Paul cerró el periódico con una sonrisa irónica. Harold, murmuró. Horas después lo llamó. ¿Has visto el periódico?, preguntó el abogado, divertido. Claro que lo he visto. ¿A quién se le ocurrió esa brillante idea? No a mí, te lo juro. Alguien del banco lo filtró. Pero créeme, te ha dejado bien parado. Paul suspiró. Nunca quise que esto fuera público. A veces, las verdades necesitan aire, Paul, respondió Harold. Y esta, en particular, te humaniza. Paul no contestó. En el fondo sabía que tenía razón. Por primera vez en mucho tiempo, la historia no lo retrataba como el hombre duro que despojó a su hija, sino como alguien que había querido corregir un daño. Esa misma tarde, Julia llamó. Papá, he leído el artículo. Ya veo que todos lo han leído. No sabía lo que habías hecho con la empresa. Ni yo hasta hace poco, dijo con tono ligero. A veces las decisiones se toman solas. Hubo un silencio largo, distinto a los anteriores. Esta vez no era hostil. Gracias, dijo ella finalmente. ¿Por qué? Por no hacer de todo esto un espectáculo, por permitir que podamos volver a mirarte sin miedo. Paul se quedó callado. Aquellas palabras eran el primer puente que su hija tendía después de tanto tiempo. Julia, dijo él con voz baja, no te imaginas cuánto deseaba oír eso. Esa noche, Paul no cenó solo. Julia y Daniel lo visitaron. Ella trajo una tortilla de patatas y el niño una botella de refresco que había comprado con su propio dinero. La cena fue sencilla, pero cálida. Daniel, mientras comía, preguntó: «Abuelo, ¿qué es una fundación?» «Es un lugar donde la gente intenta ayudar a otros que lo necesitan», respondió Paul. «¿Y tú ayudas?» «Lo intento». «Entonces, ¿ya no estás enfadado con mamá?» Julia bajó la mirada, avergonzada. Paul sonrió. «Los enfados no duran para siempre, hijo. Lo importante
es aprender algo de ellos. El niño asintió y siguió comiendo. Julia levantó la vista y le dedicó una sonrisa silenciosa. Por primera vez en meses, los tres parecían una familia de nuevo. Cuando se marcharon, Paul se quedó mirando el reloj de pared. Eran las 10 y la casa estaba en calma. Tomó su libreta y escribió: «La reconciliación no es olvidar, sino recordar sin rabia». Los días pasaron tranquilos. Las noticias sobre su gesto generoso se extendieron. Algunos medios locales quisieron entrevistarlo, pero él los rechazó. Prefería que la historia se desvaneciera sola. Sin embargo, un día recibió una carta que cambió el rumbo de todo. Venía firmada por Cody Johnson. «Paul, no sé si leerás esto. No merezco tu atención, lo sé. He perdido mucho más que dinero. Perdí el respeto de mi hijo y el amor de tu hija. Pero también he comprendido algo. No puedes construir una vida con mentiras. Estoy en Sevilla, trabajando en un taller. No quiero nada de ti, salvo una oportunidad para pedir perdón cara a cara. Si alguna vez crees que puedo redimirme, sabré esperar tu respuesta». Paul leyó la carta varias veces. No había excusas, solo una verdad simple: arrepentimiento. Y eso, viniendo de Cody, era casi un milagro. Guardó la carta, pero no contestó enseguida. Quería pensar. Una semana después, Julia volvió a visitarlo. «Cody te ha escrito, ¿verdad?», preguntó ella nada más entrar. «Sí». «Me lo imaginaba. No me atreví a decirte que había intentado hablar contigo antes». «¿Y tú qué piensas?». Julia se encogió de hombros. «Creo que, por primera vez en su vida, dice la verdad». Paul asintió. «Entonces quizás merezca una oportunidad». Julia se quedó en silencio, sorprendida. «¿De verdad se la darías?». «No por él, por Daniel. Todos los niños merecen ver que el perdón existe». Días más tarde, Paul viajó a Sevilla. No avisó a nadie. Quería hacerlo en persona, sin testigos. Llegó un martes por la tarde, bajo un sol tenue de invierno. Encontró el taller con facilidad. Una nave industrial modesta, con olor a aceite y metal. Cody estaba allí, trabajando en un coche viejo. Al verlo entrar se quedó inmóvil. «No esperaba que vinieras». «Yo tampoco», respondió Paul. Durante unos segundos ninguno habló. El sonido de las herramientas era lo único que llenaba el aire. Finalmente, Cody se quitó los guantes y se acercó. «Sé que nada de lo que diga puede borrar lo que hice, pero necesitaba decírtelo a la cara. Lo siento». Paul lo observó. No había arrogancia en su tono, solo cansancio. «¿Y ahora qué vas a hacer?», preguntó. «Trabajar, pagar mis deudas, ser mejor». «¿Y con Julia?». «Ella no me debe nada. Fui yo quien lo arruinó todo». Paul asintió despacio. «Bien, no esperaba discursos. Solo quería ver si tus palabras tenían peso». Cody lo miró con sinceridad. «Gracias por venir. Nadie más lo habría hecho». Paul le tendió la mano. «A veces, el perdón es una forma de limpiar tu propio corazón, no el del otro». Cody la estrechó con lágrimas contenidas. Esa noche, Paul durmió en un pequeño hostal del centro. Desde la ventana veía las luces del Guadalquivir reflejarse en el agua. Abrió su libreta y escribió: «Cuando el pasado se arrodilla, el orgullo debe saber guardar silencio». Al día siguiente, regresó a Valencia en tren.
Julia lo esperaba en la estación. Al verlo, lo abrazó sin decir palabra. ¿Hablaste con él?, preguntó. Sí, y no te preocupes, no hay rencor, solo cansancio. Julia asintió aliviada. Gracias, papá. Caminaron juntos hacia la salida. La ciudad olía a naranjas y a tierra mojada. Paul miró el cielo, azul y sereno, y por primera vez en años sintió que la palabra familia recuperaba su significado. Esa noche, al llegar a casa, encendió una vela junto a la foto de Sara. Ya está, amor, susurró. Todo ha vuelto a su lugar. El fuego parpadeó como si respondiera. Paul cerró los ojos y por primera vez durmió en paz. Marzo trajo la primavera a Valencia y con ella una luz diferente. Las calles olían a azahar, los balcones se llenaban de flores y el mar, calmo, reflejaba un cielo limpio que parecía haber olvidado el invierno. Paul caminaba más despacio ahora, como si el tiempo por fin le concediera tregua. Desde su viaje a Sevilla, algo dentro de él había cambiado. No sentía rencor ni ansiedad. Era una sensación parecida a la paz, pero con una sombra leve de melancolía, como si parte de él aún dudara de merecerla. Esa mañana recibió una carta sin remitente. La letra era elegante, cuidadosa. Al abrirla, leyó: Señor Stewart, nos dirigimos a usted desde la Fundación San Rafael. Nos gustaría invitarle a una ceremonia de reconocimiento por su labor con familias endeudadas. Su empresa, Servicios de Recuperación Levante, ha sido seleccionada por su impacto social. El evento será el 18 de marzo, en el Ayuntamiento de Valencia. Esperamos contar con su presencia. Paul sonrió. No era hombre de homenajes, pero entendió que aquel gesto tenía más significado del que parecía. No se trataba de aplausos, sino de cerrar un círculo. El día del evento llegó con un sol tibio y una brisa agradable. Se vistió con su viejo traje gris, el mismo que había llevado en la boda de Julia. Se miró al espejo. El tiempo había dejado huellas en su rostro, pero sus ojos aún conservaban esa firmeza tranquila que siempre lo había distinguido. En el salón del ayuntamiento, decenas de personas conversaban. Paul se sentó al fondo, incómodo con tanta formalidad. Cuando lo llamaron al estrado, el aplauso fue sincero, cálido. Subió despacio, con una mezcla de humildad y orgullo. Este reconocimiento, dijo el presentador, es para un hombre que demostró que la justicia y la compasión no son enemigos. Paul tomó el micrófono. Habló sin notas, con la voz pausada y segura. Nunca quise ser ejemplo de nada. Solo intenté hacer lo correcto, aunque lo correcto a veces duela. Si algo aprendí, es que la verdad no destruye familias, las purifica. El público aplaudió de nuevo. Julia, que estaba sentada en la segunda fila con Daniel, lo miraba con lágrimas contenidas. Al salir, Julia lo abrazó. «Estoy orgullosa de ti, papá». «Debería ser al revés», respondió él sonriendo. «Eres tú quien está reconstruyendo todo desde cero. Gracias por no rendirte conmigo». Daniel, que sostenía una pequeña medalla con el nombre de su abuelo, intervino. «Abuelo, cuando sea mayor, quiero tener una empresa como la tuya, pero no para cobrar deudas, sino para ayudar». Paul se agachó y lo abrazó con fuerza. «Entonces ya vas por buen camino»,
Esa tarde, Julia lo invitó a comer en su nuevo piso. Era un lugar modesto, pero lleno de luz. Había plantas en el balcón, libros apilados en el suelo y un aroma a sopa recién hecha. «No es mucho», dijo ella, «pero es nuestro». «Es suficiente», respondió él, observando las paredes desnudas. «Lo importante no es el tamaño de la casa, sino lo que se respira dentro». Durante la comida, Julia habló de su nuevo trabajo en una asociación de apoyo a mujeres desempleadas. Paul la escuchó con atención, orgulloso. Había vuelto a ver en ella esa determinación que recordaba de cuando era joven. Al despedirse, Julia le entregó un sobre. «Cody te lo manda. Está en Sevilla, pero quiere que tengas esto». Paul lo guardó sin abrirlo. «Lo leeré en casa». De regreso en su apartamento, se sentó en su sillón favorito y abrió la carta. Era breve, escrita con sinceridad. «Paul, he pagado la primera cuota del préstamo que asumí con la fundación. No es mucho, pero es un comienzo. Gracias por no aplastarme cuando tuviste la oportunidad. A veces, perderlo todo es la única forma de aprender a valorar algo. Espero que algún día puedas considerarme parte de tu familia, aunque sea en silencio». Paul dobló la carta con cuidado y la colocó junto a las de Julia. Después abrió su libreta y escribió: «El perdón no se otorga, se cultiva, como una semilla que crece solo en tierra limpia». Unos días después, recibió la visita inesperada de Rebecca, la investigadora privada que tiempo atrás le había ayudado a descubrir la verdad sobre Cody. «Vaya sorpresa», dijo él al verla. «Creí que ya te habías olvidado de este viejo». «Imposible», respondió ella sonriendo. «Solo pasaba por aquí y quería darte las gracias». «¿Gracias?» «Sí, tu historia me hizo replantearme mi trabajo. Dejé de seguir casos de infidelidades y fraudes. Ahora colaboro con la Fundación San Rafael». Paul se quedó en silencio unos segundos. «Entonces todos cambiamos un poco, ¿no?» «Eso parece. Y, si me permites decirlo, usted fue el punto de partida». Rebecca se despidió con un apretón de manos. Al cerrar la puerta, Paul se quedó un rato mirando el pasillo vacío. Por primera vez entendió que, sin quererlo, su historia había tocado a otros. Esa noche, mientras escribía en su libreta, recibió una llamada. «¿Paul Stewart?», preguntó una voz joven. «Sí. Le hablo del periódico local. Queremos hacerle una entrevista sobre su proyecto y su visión de la vida». «Lo agradezco», dijo él, «pero no tengo nada nuevo que decir. Solo queremos saber cómo alguien logra perdonar tanto». Paul sonrió. «No es tanto como creen. Solo aprendí que la vida se cobra sola. Yo solo puse los números en orden». Colgó y volvió a escribir. «Cuando el perdón hace ruido, deja de ser perdón». Los días siguientes transcurrieron en una serenidad casi doméstica. Paul retomó viejos hábitos: cuidar sus plantas, leer a Machado, pasear por el barrio al atardecer. A veces los vecinos lo saludaban con una mezcla de respeto y curiosidad. Ya no era el hombre del escándalo, sino el ejemplo de alguien que había sabido recomenzar. Un domingo, Julia y Daniel volvieron a visitarlo. Traían pan recién hecho y una botella de vino. Comieron juntos en el balcón, riendo por cosas simples. «¿Sabes, papá?», dijo Julia, «creo que mamá estaría orgullosa». Paul miró el cielo, que se teñía de naranja. «Sí, pero no de mí, de ti». Daniel jugaba con el gato que había adoptado Paul.
En su inocencia, parecía ajeno a todo lo que había pasado. Y quizá eso era lo mejor, que el niño creciera sin el peso de los errores de los adultos. Al caer la noche, Julia le dio un beso en la mejilla. Gracias por enseñarme que los finales también pueden ser justos. No fue un final, hija, respondió él con voz suave. Solo un nuevo principio. Cuando se quedaron solos, Paul cerró los ojos y escuchó el sonido del mar en la distancia. Tomó su libreta y escribió la última frase del día. El perdón no borra el pasado, lo convierte en un lugar donde ya no duele entrar. Y sonrió, porque al fin entendió que su historia no era la de un padre que castigó, sino la de un hombre que aprendió a amar sin condiciones, incluso cuando el amor dolía. La primavera avanzaba en Valencia con días más largos y cálidos. Las terrazas volvían a llenarse de gente, los niños corrían por las plazas, y el olor a pan recién hecho se mezclaba con el de las flores de los naranjos. Paul se sentía parte de todo eso, como si la vida, después de tanto tiempo, le devolviera poco a poco su lugar entre los vivos. Una mañana Julia lo llamó temprano. «Papá, ¿puedes venir esta tarde al colegio de Daniel? Va a leer algo en el acto de fin de trimestre y quiere que estés allí». «Claro que sí», respondió Paul sin pensarlo. No me lo perdería por nada del mundo. Al colgar, se quedó mirando la taza de café. Aquella invitación tan sencilla significaba mucho más que un evento escolar. Era una señal de que finalmente los lazos rotos se habían vuelto a tejer. A las 5 de la tarde, Paul llegó al colegio. Había globos en los pasillos y risas en todas partes. Julia lo esperaba en la puerta, con ese brillo en los ojos que recordaba a su madre. «Daniel está nervioso», dijo. «Es la primera vez que lee algo delante de todos». «Seguro que lo hará bien», respondió Paul, con esa calma que solo tienen los abuelos. Se sentaron en la tercera fila del auditorio. Los niños subían uno a uno al escenario para leer poemas o pequeñas redacciones. Cuando llegó el turno de Daniel, el corazón de Paul se aceleró un poco. El niño, con su uniforme impecable, caminó hasta el micrófono y desplegó una hoja arrugada. «Mi texto se llama La promesa de un abuelo», dijo con voz clara. El silencio en la sala fue inmediato. «Mi abuelo me enseñó que las personas no se miden por lo que tienen, sino por lo que son capaces de devolver. Antes no entendía por qué mi mamá lloraba cuando hablaba de él. Ahora sé que a veces el amor también necesita tiempo para aprender a hablar. Mi abuelo no me regaló juguetes ni dinero, pero me regaló algo mejor, la verdad. Y yo le prometí que nunca haré daño a nadie que me dé su confianza. Porque las promesas que se hacen con el corazón duran más que cualquier deuda». Cuando terminó, hubo un silencio breve, seguido de un aplauso largo, cálido, sincero. Julia tenía los ojos húmedos. Paul se los secó discretamente con la mano, tratando de ocultar su emoción. Después del acto, Daniel corrió hacia él. «¿Te ha gustado, abuelo?» «No me ha gustado», respondió Paul con ternura. «Me ha emocionado. La maestra dijo que podía escribir sobre lo que quisiera, y te elegí a ti». Julia sonrió y los abrazó a ambos. «Te lo dije, papá. Lo que sembraste dio fruto». Paul no contestó. Se limitó a sostener aquel momento, como si temiera que el tiempo lo disolviera. Esa noche
Ya en su casa, sacó su libreta. La abrió en una página nueva y escribió con letra firme: la herencia más valiosa no se guarda en una caja fuerte, se guarda en la memoria de los que aún creen en nosotros. Mientras escribía, el teléfono sonó. Era Harold. Paul, me alegra encontrarte. He recibido noticias de Sevilla. Cody ha terminado de pagar la segunda cuota. Va en serio. Lo sé, respondió Paul. Julia me lo mencionó. ¿Quieres que te envíe los documentos? No, esta vez confío sin papeles. El abogado rió suavemente. Eres un hombre distinto, Paul. No, Harold, soy el mismo. Solo aprendí a usar el silencio como respuesta. Los días pasaron con serenidad. Paul solía visitar a Julia los domingos y juntos cocinaban recetas que Sara había dejado escritas en un cuaderno viejo. Daniel ayudaba con los postres, aunque terminaba más cubierto de harina que la mesa. Una tarde, mientras cenaban, Julia dijo: «Papá, he estado pensando, ¿y si creamos un pequeño fondo familiar? Algo en nombre de mamá, para ayudar a otros como nosotros». Paul levantó la vista. ¿Un fondo benéfico? Sí, podríamos llamarlo el legado de Sara. Paul se quedó en silencio, tocando el borde de la copa. Tu madre estaría feliz. Era su manera de vivir, dar sin pedir nada a cambio. Julia le tomó la mano. No quiero que todo lo que pasamos se pierda. Quiero que sirva de algo. Él asintió. Entonces hazlo, pero que no lleve mi nombre. Este nuevo comienzo es tuyo, hija. Esa noche, Paul no durmió. Se levantó, preparó té y se sentó frente a la foto de Sara. ¿Ves, amor?, murmuró. Nuestra hija aprendió a perdonar, y yo también. Encendió una vela y observó cómo la llama danzaba lentamente. Recordó los primeros años de su matrimonio, los sacrificios, las risas, los planes que nunca salieron como esperaban. Pero también recordó las palabras de Sara cuando ella enfermó. Prométeme que no dejarás que el orgullo te robe a nuestra familia. Había tardado años en cumplir esa promesa, pero al fin lo había hecho. El fin de semana siguiente, Julia organizó una pequeña reunión en el piso. Asistieron algunos vecinos, Harold, Rebecca y otros voluntarios de la fundación. Daniel había preparado un cartel con letras de colores. Inauguración del Fondo Solidario El Legado de Sara. Paul, que no solía emocionarse en público, no pudo evitarlo. Ver el nombre de su esposa rodeado de sonrisas le hizo comprender que la historia no terminaba con él. Durante el brindis, Harold levantó su copa. Por Paul, por Julia y por todos los que aprendieron que el amor también se hereda. Los presentes aplaudieron. Julia abrazó a su padre y le susurró al oído: «Ya no somos la familia que éramos. Somos mejor». Paul sonrió con los ojos húmedos. Eso, hija, se llama redención. Cuando la fiesta terminó y todos se marcharon, Daniel se acercó con algo en las manos. Un cuaderno nuevo. «Abuelo, quiero escribir como tú, pero en vez de frases tristes, quiero escribir cosas que me hagan recordar los días felices». Paul acarició la portada. «Entonces, prométeme algo». «¿Qué?» «Que cuando yo no esté, seguirás escribiendo. Así, nuestras voces nunca se apagarán». El niño asintió con seriedad. «Te lo prometo». Paul lo abrazó.
Aquella promesa tan pequeña y tan pura le pareció más valiosa que cualquier medalla o reconocimiento. Esa noche, ya solo, abrió su libreta una vez más. La página estaba casi llena, pero aún quedaba espacio al final. Escribió: «He tardado toda una vida en entenderlo. Las heridas no se cierran con justicia, sino con amor. Y cuando el amor regresa, lo hace sin ruido, como la marea que vuelve a casa». Luego cerró el cuaderno y lo dejó junto a la foto de Sara. En el silencio de la habitación, escuchó el eco lejano de las risas de Julia y Daniel y sonrió. Sabía que el futuro ya no le pertenecía, pero eso por primera vez no le dolía. El sol se alzaba lentamente sobre el Mediterráneo, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados. Paul, sentado en su balcón, observaba cómo la luz del amanecer se deslizaba por los tejados de Valencia. Tenía una taza de café entre las manos y una manta sobre las piernas. Ya no necesitaba nada más. La ciudad despertaba y él, en silencio, la acompañaba. Desde hacía meses, su vida había encontrado un ritmo sereno. Julia y Daniel lo visitaban cada fin de semana. Rebecca pasaba a veces para charlar sobre la fundación, y Harold, su viejo amigo, seguía llamándolo cada viernes para asegurarse de que aún no había enloquecido del todo, como solía bromear. Pero aquel amanecer tenía algo distinto. Paul lo sentía. No tristeza ni temor. Era una calma profunda, casi luminosa, como si el mundo, por fin, estuviera en paz con él. A media mañana, Julia llegó con una cesta de pan y flores frescas. «Buenos días, papá», dijo dejando un beso en su mejilla. Daniel se quedó ensayando para su recital. «Vendrá luego». «Perfecto. Así tendré tiempo de hacer el café como a él le gusta, con demasiada azúcar». Julia rió. «Siempre lo malcrías». Se sentaron en la terraza, disfrutando del olor a pan caliente. «Papá», dijo Julia tras un silencio, «la fundación está creciendo. El ayuntamiento nos ha concedido una subvención. Quieren ampliar el programa de becas». «Eso es maravilloso. Tu madre estaría orgullosa. Y tú también deberías estarlo. Sin ti, nada de esto existiría». Paul la miró con ternura. «Yo solo encendí la chispa. Vosotros hicisteis el fuego». Julia sonrió, pero notó en la voz de su padre una suavidad distinta, casi una despedida. «¿Te encuentras bien, papá?» «Sí, hija, muy bien. Es solo que últimamente pienso mucho en tu madre y en lo rápido que pasa la vida». Julia le tomó la mano. «No empieces con esas cosas, ¿eh? No te preocupes. No es tristeza, es gratitud». Por la tarde, Daniel llegó corriendo con su cuaderno. «Abuelo, he terminado el primer poema de mi libro». «¿Tu libro?», preguntó Paul, fingiendo sorpresa. «Sí, se va a llamar Palabras que no se olvidan». Paul sintió un nudo en la garganta. «Déjame oírlo». El niño abrió el cuaderno y leyó: «Cuando el viento pasa por mi ventana, escucho una voz que me enseña calma. No sé si es el mar o el abuelo, pero me dice que la vida siempre tiene tiempo». Paul aplaudió despacio. «Es precioso, Daniel. Tu madre y yo escribíamos cosas parecidas cuando éramos jóvenes». «¿De verdad?» «Sí, aunque tus versos son mucho mejores». Julia lo miraba en silencio. En el rostro de Paul había una serenidad que nunca antes había visto. Esa noche, después de cenar, Julia y Daniel se despidieron.
Hasta el domingo, papá. Os esperaré con arroz al horno, respondió él sonriendo. Cerró la puerta despacio y la casa volvió a quedar en silencio. Caminó hasta su escritorio, abrió su libreta, aquella donde había escrito durante años, y pasó las páginas. Estaban llenas de frases, recuerdos y verdades que le habían salvado el alma. En la última hoja escribió con trazo firme: «He vivido bastante para saber que el amor no se mide en días, sino en huellas. Si algún día alguien me recuerda, que no lo haga por mis errores, sino por las veces que intenté amar bien». Luego cerró la libreta y la dejó junto a la foto de Sara. A la mañana siguiente, Julia llegó temprano. La puerta estaba entreabierta. «Papá», llamó suavemente. Entró y lo encontró en su sillón, dormido, con la manta sobre las piernas y una sonrisa tranquila en el rostro. En la mesa, la taza de café seguía a medio terminar, y el amanecer entraba por la ventana como un cuadro de luz. Julia se acercó despacio, le tomó la mano y entendió, sin necesidad de palabras, que su padre había elegido marcharse así, en paz, sin ruido, sin miedo. Se arrodilló junto a él, llorando en silencio. Daniel, que había llegado corriendo detrás, se quedó quieto en la puerta. «¿Está dormido, mamá?» «Sí, hijo», susurró ella acariciándole el cabello. «Está soñando con la abuela». El niño avanzó y dejó su cuaderno sobre el regazo del abuelo. «Entonces podrá leer mi poema». Los días siguientes fueron tranquilos, casi sagrados. La despedida de Paul reunió a pocas personas. Su familia, Harold, Rebecca y algunos vecinos. Julia leyó una carta que había encontrado dentro de la libreta de su padre. Decía: «No lloréis por mí. La muerte no me lleva, solo me traslada al lugar donde la calma vive. Cuidad el jardín, seguid ayudando a los demás y recordad: el amor es la única deuda que nunca se paga por completo». Cuando terminó de leer, el silencio llenó la sala. Nadie habló. Solo se oía el mar, distante, como si respondiera a aquellas palabras. Pasaron las semanas. Julia continuó el trabajo en la fundación y Daniel siguió escribiendo. En su habitación, el niño tenía enmarcada una foto de su abuelo mirando el mar. Cada noche, antes de dormir, le hablaba bajito: «Buenas noches, abuelo. Prometo seguir escribiendo, como te dije». Un día, mientras ayudaba a su madre a ordenar la casa, encontró la vieja libreta de Paul. En la contraportada había una nota que ninguno de los dos había visto antes. Para Daniel: «Si algún día dudas de ti mismo, recuerda que llevas mi nombre en el corazón, no en los papeles. Vive con honor, perdona con valentía y ama sin miedo». Daniel sonrió. «Mamá, ¿crees que el abuelo me sigue escuchando?» Julia le acarició el rostro. «Siempre. Los que aman de verdad nunca se van del todo». Años después, el fondo El Legado de Sara creció y ayudó a cientos de familias. En la entrada del edificio principal, una placa dorada decía: «En memoria de Paul Stewart, quien demostró que incluso desde el dolor se puede construir esperanza». Cada vez que Julia pasaba por allí, dejaba una flor blanca. Y Daniel, ya adolescente,
Leía en voz alta las frases de la libreta que un día perteneció a su abuelo. El perdón no borra el pasado, lo convierte en sabiduría. La justicia sin amor es venganza. El silencio también enseña. Cada frase era una lección, cada palabra una huella, y así, la historia de un padre que perdió casi todo, pero recuperó lo más importante, su familia, su fe y su paz. Se convirtió en un legado que trascendió generaciones, porque, al final, Paul no murió. Solo se transformó en la voz que sus seres queridos escuchaban cada vez que elegían hacer el bien. ¿Y tú? ¿Crees que el perdón puede realmente cambiar una vida? ¿Has tenido que dejar atrás el orgullo para volver a amar? Déjame tu respuesta en los comentarios. Quiero leerte. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y acompáñanos en más relatos donde el alma humana y la esperanza siguen teniendo la última palabra.